Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio como el día de hoy, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo, como siempre bien acompañado de mi amigo Raúl. Mi estimado, ¿cómo estás después de tu gran viaje hacia la York? Muy bien, mi querido Arturo. Pues sí, hoy me tocó andar por Celaya visitando a nuestros vecinos, todo muy bien, sin mayor novedad. Y sí, hoy tenemos un gran tema, duelo de titanes. Duelo de titanes porque vamos a estar platicando de la situación que se ve ahorita con el Servicio de Administración Tributaria y contra la Agencia Nacional de Aduanas México, el ANAM contra el SAT, ¿no? Y situaciones que nos va a repercutir no solamente en la parte de comercio exterior, también en la parte fiscal. Y ojo, también va a empezar a tener repercusiones en las cosas que consumimos del día a día, las Correcto. operaciones. Va a haber varias cosas que nos van a impactar, pero bueno, para eso es lo que estamos aquí, para platicar cómo va a ser cómo nos puede llegar a impactar en nuestro día a día. Correcto. Y la verdad es que oye, la NAM, ¿cuánto tiene que acaba de entrar en enero de este año y ya está viendo conflictos? Ya está tomando sus decisiones y dice, yo soy un organismo autónomo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y entonces quiero implementar mis propios mecanismos de comunicación con la gente para poderle dar certeza a todos mis importadores y exportadores justamente con mis propios sistemas y mis propios medios sin depender del SAT, pero eso al SAT no le gustó. Y entonces, amigo, a ver, primero que la gente entienda qué es la NAM y cuál es la importancia que tiene y qué fue lo que sucedió del diciembre de 2021 a enero de 2022 y todo lo que está llevando, ¿no? Sí, mira, es un buen punto. Qué bueno que lo partimos de ahí. Mira, la ANAM es la Agencia Nacional de Aduanas de México. Y este es un organismo que depende, que es desconcentrado, pero depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y lo que hace es robarle un brazo al Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Anteriormente el SAT era el organismo que estaba enfocado no solamente de atender la administración tributaria y la recaudación, sino también ver la parte de la administración aduanera. Por efectos de estrategia de este gobierno, de esta administración, deciden robarle este brazo al SAT que toda la vida lo había tenido y crear una agencia, un organismo paralelo que también es desconcentrado y que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lleve toda la gestión relacionada con la aduana, es decir, la entrada, salida de mercancías y toda la recaudación que vaya relacionada con los impuestos aduanales federales que se causen por esta operación, ya sea de importación y exportación. Entonces, ¿qué es lo que hizo este gobierno, Arturo? Hizo una pequeña separación, creó dos entidades que están jerárquicamente al mismo nivel, una por el lado del SAT, en donde es un tinte meramente fiscal, pero que también tiene algunas atribuciones para efectos de comercio exterior, siempre ligado al debido cumplimiento en la materia fiscal. Y por el otro lado, crean ahora a una autoridad que es la NAM, que va a estar exclusivamente enfocada en la operación aduanera, es decir, todo lo que se haga dentro de lo que se conoce como recinto fiscal, que son las aduanas, y todos los actores relacionados van a ser administrados, controlados por la NAM. Y ojo, y una partecita también, porque no se puede eliminar, vienen constreñidos, es la parte fiscal. ¿Por qué? Porque al final tiene que hacer una recaudación de las operaciones de comercio exterior. Entonces, mi querido Arturo, Correcto. en este entre que hacen esta separación, que desde el año pasado ya estaba ahí, ya se venía haciendo esa Sí, separación, entra en correcto. vigor este año, se presenta el decreto que crea la Agencia Nacional de Aduanas México y su reglamento interior, en la cual empiezan a señalar cuáles son las atribuciones que tiene y cuáles son las atribuciones que le quitaron al SAT, ¿va? Para efectos de la operación aduanera. ¿Okay? Entonces, en Correcto. este inter, mi querido Arturo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál fue la situación uno? Punto número uno. La separación del personal del SAT a la NAM fue muy complicada por muchos factores. La primera es, empezaron a quitar puestos de trabajo que ya estaban establecidos en el SAT desde hace mucho tiempo. Correcto. Dos, utilizan ahora a una administración que es la NAM,
pero que es dependiente de Sedena. Y que ahorita vamos a ver Correcto. porque está muy interesante el contraste entre una autoridad y la otra. Tercer punto, la NAM no tenía nada. Cuando la crean no tiene nada. Era un pequeño elefante en blanco. Apenas ya había escritorios. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a ocupar oficinas del SAT, Así empezaron a es. hacer que la NAM iba a utilizar los sistemas institucionales del SAT para poder llevar a cabo sus actividades. Y cuarto punto en donde se ven afectados, que la gente o mucha gente de la NAM que empezó a incorporarse o sea, con nueva incorporación, no tenían los conocimientos técnicos necesarios que ya se había adquirido en el SAT. Y por lo tanto, al momento de hacer esa separación, empiezan a perderse muchas personas, muchas cabezas, muchos procesos y empieza el tropezón, ¿no? La Así es. incertidumbre de cómo hacer, quién es responsable, tú qué haces, qué yo hago. Y desde eso, desde el primero de enero o los primeros días hábiles de este año, hubo un proceso de acoplamiento que empezó a generar molestias en muchos contribuyentes que hacen operaciones de comercio exterior. Entonces, es el Correcto. panorama que ahorita iniciando es el que tenemos en relación con la NAM. Oye, pero a ver, es que justo, y creo que dijiste un comentario muy interesante, porque justamente como, ya sabes, a ver, estamos súper acostumbrados a que nuestras autoridades fiscales de repente o nuestro gobierno de repente lanza, y no solamente en este, sino en gobiernos anteriores, cuando realizan cambios estructurales o cambios para implementar hacia el contribuyente, es lo aviento y sobre la marcha vamos aprendiendo, A ¿no? ver qué sale, sí, 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 A claro. ver qué sale y vamos descubriendo todos juntos, agarrados de la mano, para ver cómo va funcionando. Y yo creo que bajo este supuesto, obviamente, cuando la NAM surge y sale, pues obviamente tiene que ocupar la infraestructura que tiene actualmente el SAT. Pero dentro de esa independencia como organismo distinto, yo creo que ellos, en su bienaventurado desempeño y poderse reconocer como una entidad independiente, buscaba generar mecanismos alternos suficientes y propios para darle justamente o brindar un mejor servicio en este caso a los contribuyentes, en este caso a los exportadores e importadores de mercancías, ya sea virtuales o definitivas. Pero justamente aquí el punto es, ¿qué es lo que sucedía? Como bien la NAM se agarra justamente de la infraestructura del SAT ante algún tema que no funcionara en los sistemas del propio SAT, la NAM tenía que decir al contribuyente, espérame tantito, déjame reviso con el SAT para que me arregle los sistemas y que me dé certeza de qué es lo que está sucediendo. El SAT le contesta a la NAM y la NAM le decía al contribuyente, aquí está la situación. Entonces, toda esa triangulación de mecanismos o de comunicación entre fallas dentro de los sistemas, etcétera, pues obviamente triangulaba y eso no permite agilizar los procesos que se busca justamente a través de la NAM. Por eso la creación para mantener la parte operativa con la NAM justamente a través, como bien lo menciona la Sedena, porque sabemos que la Sedena pues ahora sí que controla las aduanas, y con la parte exclusivamente fiscal, porque al final el SAT se queda con la atribución de auditar, ¿no? De fiscalizar, de recaudar y poder, y todo este tipo de situaciones. Entonces, al final, ante esta situación, pues es un conflicto y entonces surge una excelente iniciativa. Digo, excelente, y tú que estás más metido en el tema operativo del comercio exterior, tú ya nos podrás decir si fue una buena apuesta mal ejecutada o de plano no tiene ni pies ni cabezas la propuesta que justamente ejerce con este famoso aviso de cruce, que es lo que tiene que ver con lo que estamos comentando el día de hoy, y con ese pequeño stop con este oficio que le manda a Raquel Buenrostro, justamente al que preside justamente la NAV, al Olivares, ¿cómo se llama esta persona? Horacio, Hugo, Horacio. Horacio, justamente, le dice, espérame tantito, vamos a aplazarlo, porque ni siquiera diste aviso, ¿no? Entonces, creo que es un punto bastante interesante. Sí, mira, y tocas un punto que me voy a regresar un poquito para ir brincarme, que ahorita comentabas, porque fíjate que tanto la NAM como el SAT tienen facultades para ir a hacer fiscalización a los contribuyentes. Entonces, ambas autoridades pueden ir a auditar cuestiones de operaciones de comercio exterior. Entonces, algo que Correcto. también empieza a dejar un poco
pues no incertidumbre, porque legalmente se tienen todos los elementos y está muy bien establecido, pero también pues un poco ah, de inconformidad, cierta parte de incertidumbre, no jurídica, pero sí incertidumbre a los contribuyentes de que dos autoridades ya te van a poder ir a fiscalizar, ¿no? En la misma materia de comercio exterior. Y partiendo de esto, es un muy buen ejemplo porque lo que está pasando hoy en día es que la NAM está tratando, o así se ve, o así se percibe, como de empezar a establecer sus propios formatos, su propia metodología, y no quiere seguir continuando con las operaciones o la forma de trabajo que se llevaba en administraciones pasadas. No sé si es por un supuesto de eficiencia o mejora, que ahorita te voy a decir por qué no lo sé, o si es por un supuesto de, no, somos una administración nueva, entonces vamos a hacer las cosas a nuestra manera. O simplemente el viejo discurso de esta administración de decir que todo lo anterior, lo neoliberal, pues está mal, es corrupto y demás. Entonces, ante estos supuestos, lo que está haciendo la NAM es que emitió un nuevo formato que el SAT había, bueno, la NAM sacó un nuevo formato, ajá, que se utiliza para hacer operaciones de comercio exterior, algo que el Correcto. SAT ya tenía establecido. Y es exactamente igual, Arturo. O sea, nada más uno trae 20 campos y el otro trae 18 campos, 16 campos. Así es. Realmente no hay mucha diferencia. ¿Qué es lo que pasaba? El SAT sacó a través de los años un programa de implementación de tecnología que se denomina PITA, Programa de Sí, Implementación de Tecnología Aduanera, que lo que así es. buscaba es que las aduanas fueran automatizadas, es decir, que ya no hubiera más personas en las cuales se tuviera que intervenir durante el proceso de importación y exportación, a efectos de que las operaciones tuvieran más seguridad, más control y fueran mucho más eficientes. Entonces, lo que Correcto. buscaban es que con este nuevo sistema todo se trabajara con mucha tecnología al momento de hacer la modulación. Para que no los conozcan, la modulación es como una caseta de peaje, en donde Ujú. pasa el camión, llega, presenta en su momento el pedimento, había una Exactamente. persona que en lugar de cobrarte, como en una caseta de peaje, te pistoleaba, como vulgarmente se dice en el argot, Eso. el pedimento, porque antes tenía un código de barras, Ujú. empezaba todo el sistema del SAT a hacer un análisis y determinaba si podías liberar la mercancía o tenía que ir a un Ah, proceso de de revisión. reconocimiento aduanero. Ujú. Correcto. Exactamente. A través de esto, lo que buscaba el SAT es eficientarlo con este programa y en lugar de tener un pedimento que tuviera todos los campos, lo que se estableció es que primero se generara un código QR y que ese código QR con toda la información del pedimento y los documentos relacionados con el despacho aduanero pudiera estar colocado en un tag, así como el que tú y yo utilizamos para las Sí, carreteras, es pero que esté correcto. colocado en el camión que tuviera la autorización para la entrada y salida de las mercancías de la aduana. Así lo que Así iba a es. hacer es que cuando llegara el camión al módulo, no iba a haber ninguna persona, el sistema por radiofrecuencia iba a detectar, iba a hacer la lectura del tag y eso iba a generar este análisis para ver si liberan la mercancía o si iba a un reconocimiento. Así Entonces, es. esto lo denominan DODA, Documento de Operación de Despacho Aduanero. ¿Va? Aduanero. Y es Ujú. algo que ya tenemos bastantes años manejándolo y Sí, todo el comercio lo maneja, ¿no? Sin problema alguno. correcto. ¿Qué es lo que hace la NAM? Dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero mi información, yo quiero empezar a trabajar y yo quiero hacer mis propios formatos. Entonces, Y ahí fue es donde se cuando... vino el desmadre. Entonces, Exacto. Entonces se les ocurre decir, bueno, voy a hacer lo mismo, pero le voy a quitar 4 campos. E hicieron correcto. uno que se Lo mismo, llama, pero más barato. lo mismo, pero más barato, literal, aviso de cruce. Así es. Este aviso de cruce es exactamente lo mismo, Arturo. Tiene el mismo formato, se trabaja con un código QR, tiene la misma intención de que se coloque en el tag del transportista y es Correcto. exactamente lo mismo. Es más, si tú los ves, vas a decir, oye, pues nomás hay 1 o 2 campos de diferencia, porque toda la demás información, el grueso de la información, se va ya dentro del sistema que está constreñido en el código QR para lectura, ¿no? Correcto. Entonces aquí es donde decir, oye, ¿y cuál es la bronca? Si es el mismo formato, la misma tecnología, la misma lógica, la misma información, ¿cuál es el problema?
Y es aquí en donde retomo tu comentario, donde la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, de manera muy encarecida, por no decir encabronada, Es, la verdad, ¿no? sí, claro. Manda un oficio a Horacio Duarte para decirle, oye, empezaron a crear un sistema sin notificarnos, ¿no? Primer punto. Así es. ¿Y por qué notificarlos? Porque en el acuerdo que ellos tenían, y así establecieron los reglamentos interiores de la NAM y de su decreto, decía que Correcto. todo lo iban a trabajar en conjunto en el SAT. Así Y es. aquí hago un paréntesis. Y me voy rápido porque hay mucha tela donde cortar. Toda la infraestructura que tiene la aduana se encuentra dentro de la panza del SAT. Todos los Así es. sistemas que se tienen, que se conoce como sistema electrónico aduanero, que alberga arriba de 150 sistemas, lo que hace es que todo está perfectamente interconectado con todos los formatos, con todos los actores del comercio, y lo que hace es que cuando cualquier movimiento que se haga en la aduana, el SAT lo va a reflejar y va a hacer su análisis de datos para N cantidad de cosas que vamos a platicar ahorita. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que como el SAT sigue teniendo todos los sistemas institucionales y la NAM no, al momento que la NAM, por su antojo, se la saca un formato similar pero distinto al TODA creado por el SAT, pues entonces sí puede hacer el despacho de dinero, pero todos los demás sistemas dejan de funcionar. Y Correcto. entonces es donde el SAT le dice, oye, espérame, porque tú creaste esto de manera arbitraria, de manera unilateral. Al momento que tú haces, el contribuyente pasa esta información, este documento, el aviso de cruce, yo SAT ya no recibo nada de la información que antes recibía. Por lo Ujú. tanto, ahora sí, yo estoy a ciegas respecto a las operaciones de comercio exterior. Y eso me va Correcto. a generar un gran problema a mí, un gran problema a la federación por el tema de fiscalización y un gran Así es. problema a los contribuyentes. Correcto. Entonces, eso es en donde le dice, oye, de manera unilateral estás haciendo estas actividades, está bien que lo hagas, pero me tienes que notificar y le envía una carta a Santa Claus con más de 10 puntos en los cuales se va a ver afectado tanto el SAT Así es. como la federación como los contribuyentes por lo que la ANAM hizo de manera unilateral. Así es. Así es. Yo creo que, a ver, es que la verdad es que es un tema muy, te voy a decir lo que yo veo desde este lado. Creo que la intención de la NAM fue el único organismo dentro de la autoridad fiscal que sí buscaba ejercer de cierta forma el tema de, pues, esa famosa simplificación administrativa, porque, y me explico, o sea, al final sabemos que todo ante la autoridad fiscal, el SAT, siempre buscamos, ahora sí que detectarnos o ingresarnos a través de la famosa FIEL, la famosa firma, ¿no? La NAM dice ni más, correo y password y listo, vámonos, ya estamos dentro del sistema, ¿no? O sea, lo más sencillo, lo más... Porque, ¿qué pasa? O sea, el día de mañana, y justamente en una explicación por parte de la NAM dice, si el día de mañana no cuentas con la firma, paras tu operación, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque al final solamente los que pueden estar vinculados es el importador, la agencia aduanal, el representante legal, ¿no? Entonces, al final son los que realmente pueden estar involucrados directamente con esto. Entonces, personalmente creo que la apuesta es algo interesante dentro del punto de vista de simplificación administrativa. Y si bien hay 4 o 5 campos a lo mucho de diferencia entre uno y otro, creo que esos campos que no están dentro de lo que pide la NAM pueden repercutir en muchos más campos que el SAT sí pide. Y me explico. ¿Qué pasaba con la famosa carta aporte? La carta aporte sí existía, pero eran 30 y tantos campos a llenar. El SAT lanza su carta aporte y dice, pero pues es que ya estaba en papel y ahora va a ser en electrónico. No, papá, le aumentaste como 30 campos adicionales de lo que ya veníamos trabajando, ¿no? Entonces, obviamente, ante esta posible simplificación por parte de NAM pudiera ser algo interesante. Obviamente, a lo que el SAT no le gusta, como bien lo comentaste, es, oye, yo lo tengo manejado en un sistema para que mis robots hagan el cruce de la información de la manera más eficiente posible, XML. Y la NAM propone algo completamente distinto sin avisarle al SAT y el SAT pierde visibilidad de todas las operaciones que están generando ante esta situación. Y ahora, aquí te quiero hacer una pregunta. Generalmente dentro del proceso fiscal,
que pueden seguir las empresas que tienen importaciones o exportaciones de mercancía, como virtuales o no virtuales, virtuales o definitivas, perdón. Generalmente existe algo como la glosa que te permite revisar todo lo que tú tienes como contribuyente para efectivamente decir, a ver, no me falta nada, si me falta, me zozobra, para ver si el día de mañana contra el cálculo de impuestos, IVAs, todo lo que llegue a surgir. Quiero pensar que ante esta información que está proponiendo la NAM, al perder comunicación con el SAT, prácticamente cortas y no podrías tener la información que la glosa hoy en sí te proporciona a ti como contribuyente, ¿no? Exactamente, eso es un claro ejemplo de las repercusiones que tiene esto. ¿Por qué? Porque cuando la información ya no del pedimento, llámese del DODA que platicábamos, eh, ya no llega a los sistemas del SAT, el SAT ya no la puede procesar y por lo tanto no puede utilizarla para sus análisis de riesgo, para su procesamiento de data, para otras cuestiones como la devolución de impuestos, por ejemplo, del IVA, Claro. incluso para temas de ISR, tampoco se la puede compartir al contribuyente. Entonces, ese es donde empieza a tener pérdida de trazabilidad y visibilidad el SAT respecto a las operaciones del comercio exterior. Y creo que aquí se empieza a dejar ver que sí va a empezar a haber una diferencia hasta cierto punto clara, no solamente del manejo del criterio, sino de la intención o de lo que busca cada una de las administraciones. ¿Por qué? Correcto. De los puntos que te había comentado al principio es que la NAM cuelga de Sedena. De hecho, para los que no saben, las aduanas ya están militarizadas. O sea, lo Así que es. tiene que ver con fronteras, perdón, aduanas en frontera terrestre, lo ve Sedena, que lo que tiene que ver con aduanas marítimas lo ve la Marina y las que tienen que ver con aduanas interiores lo ve la Guardia Nacional. Entonces, ya desde ahí dejábamos ver que la Guardia Nacional iba a empezar a tener tintes militares porque ya tenía asignadas ciertas tareas que colgaban directamente de cuestiones militares de la Sedena. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que está volviendo a ser una actividad o un pensamiento por parte de la ahora ANAM, más para cuestiones operativas y no estratégicas como la tenía el SAT. Porque el SAT, de hecho, hay que recordar que México es uno de los principales pioneros a nivel mundial del análisis y procesamiento de datos para cuestiones de materia fiscal. Y toda la gestión del análisis de riesgo que tiene y la trazabilidad de información a partir del CFDI y los sistemas institucionales, México es pionero. Y eso lo estaban trasladando a lo que es la aduana. Entonces, cuando tú accionabas un pequeño botón en la aduana, toda la maquinaria del SAT empezaba a trabajar y no solamente al favor del SAT, sino a favor del contribuyente. Y esto lo traigo a colación, Arturo, porque tú muy bien lo dijiste. Oye, el SAT lo que buscaba sí era un tema de eficiencia, sí era un tema de análisis. Y aquí lo que empezamos a dejar, lo que nos empieza a dejar ver es que la NAM lo que va a buscar nada más es la cuestión operativa, posiblemente ya no la estratégica para un análisis post-despacho, que era lo que estaba haciendo el SAT. Es decir, para que no entiendan lo del post-despacho, evitaba que hubiera revisiones continuas en la aduana para que a través del análisis de datos y la inteligencia que tiene el SAT pudiera hacer una auditoría posterior a los contribuyentes a fin de agilizar las aduanas y ser más competitivos en términos de comercio internacional. Correcto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y aquí, entonces, empiezan los problemas, ¿no? Porque Horacio Duarte, la cabeza de la NAM, que también anda en campaña ahí por el Estado de México. ¿Te cae? Sí, y él estuvo en campaña con Sheinbaum y todo. Exacto, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos emiten y le dicen, oye, yo estoy en disposición de darte la información, nosotros estamos preparados para darte la información. Ahorita voy a suspender el aviso de cruce, que entró en vigor el 1 de agosto, es decir, apenas hace una semana, 15 días, entró en vigor. Y a los 3 días el SAT estaba quejando y el ANAM dijo, ok, me voy a detener y voy a dar una prórroga hasta el 19 de septiembre para que tú, SAT, te vayas preparando de la información que yo te voy a enviar y sea tu bronca casi de cómo vas a
obtener la información y qué va a hacer con esa. Que ahora sí, si te parece bien, digo, para no meternos más a temas administrativos y generales, porque eso podríamos abarcar muchísimo, vámonos exactamente cuál es la repercusión que va a tenerle el SAT derivado de esta falta de información o merma de información que va a tener con este nuevo aviso de cruce para efectos aduaneros. Ahí yo nomás te detengo tantito porque justamente, y ahí yo me pregunto, y creo que es uno de los puntos que justamente que Raquel Buenrostro le hace ver al buen Horacio, y creo que para allá ibas, y es un punto que ahorita con este contexto que acabas de dar, es, a ver, sí, está bien, yo ANAM detengo de manera provisional hasta el 19 de septiembre para tú que el SAT vete preparando para la información, pero a ver, ¿tú crees que existe realmente una certeza jurídica para el contribuyente, aún sabiendo que la ley aduanera y el reglamento de la ley aduanera te dice que la información proporcionada para el despacho aduanero y así como el contribuyente tendrán que ser bajo las reglas de carácter general que emita la SAT? Entonces, al momento de que la NAM propone un aviso completamente que no está normado, pues al final efectivamente pudiera crear una situación de incertidumbre jurídica para el contribuyente al utilizar un documento que no está en ley, que no está en reglamento, que no está en las reglas de carácter general de comercio exterior. Y entonces la NAM te dice, pues yo me voy y si no lo haces con mí, o sea, imagínate, si no lo haces con mi información, no te despacho y el SAT te va a decir, papá, no te lo puedo hacer deducible, no te puedo acreditar el IVA, no sé qué, porque no estás haciendo con la información que yo emití con mis reglas, con mi juego. Entonces, este conflicto entre dos instituciones o entre dos organismos que dependen de una misma secretaría, pero que son independientes de manera operativamente hablando, pues nos van a cargar a nosotros el payaso, ¿estás de acuerdo? Sí, correcto, correcto, correcto. Qué bueno que lo toca hacer. Era un punto también uno de los puntos que tenemos que ahondar. Y es que la realidad es que, como dice, nos carga el payaso, no tenemos certeza jurídica porque todo el sistema jurídico aduanero está establecido y está basado sobre el actuar del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, si tú revisas la ley aduanera, el reglamento de la ley aduanera, Claro. las reglas generales de comercio exterior, te establecen que todos los procedimientos, formatos, ¿no? Como es DODA, deberán de ser establecidos o deberán de utilizarse conforme lo haya establecido el SAT mediante reglas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos a la parte jurídica, ahorita existe un gran vacío, una indefensión jurídica por parte del contribuyente, Brutal. gran ambigüedad, porque nosotros como contribuyentes legalmente no estamos obligados a utilizar el aviso de cruce que ha creado la NAM, porque para Exacto. efectos legales estamos obligados a utilizar el DODA, que fue creado por Exacto. el SAT. ¿Por qué? Porque todo el sistema va relacionado a lo que hace el SAT, ¿no? Todo el sistema, no solamente sistemas técnicos, tecnológicos, sino el sistema jurídico va relacionado al SAT. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Es que si nosotros presentamos un documento distinto al establecido en la ley aduanera, podemos caer en una infracción que nos puede repercutir en una sanción, tanto económica como administrativa. Claro. Exacto. Entonces es donde dice, ay, güey, o sea, la NAM ahora es la Agencia Nacional de la Aduana, es quien me administra la aduana, pero la ley me dice que debo de hacerle el caso al SAT. Exacto. Y entre ellos dos están peleados con los documentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú como contribuyente, yo te pregunto a ti, Arturo, ¿a quién le harías caso? Puta. De entrada yo te diría al SAT, pero Al si el SAT. día de mañana la NAM me dice, desde mi punto de vista operativo, no me das el documento que yo requiero para traerte, permitirte la entrada o salida de tu mercancía, pero de entrada te diría, yo le hago caso al SAT, porque el que me va a Claro. sancionar van a ser ellos, porque es lo que está en ley y el día de mañana es con lo que yo me puedo defender jurídicamente hablando, pero me va a Exacto, detener operativamente hablando y es dinerito. exacto. Porque ahora, velo desde este punto, digo, y a todos los que nos escuchan que lo vean desde este punto. Si tú le haces caso a la NAM al día de hoy, para efectos legales, aun y cuando tú hayas pasado por la aduana, hayas presentado tu pago Exacto. de contribuciones, hayas presentado tu documento, en caso de un acto de fiscalización, como ingresaste mercancía con un documento que no es válido, se va a entender Exacto. que no se cumplieron los procesos correspondientes y vas a tener una mercancía ilegal
que para efectos del artículo Exacto. 102, 103 del Código Fiscal se va a considerar como un contrabando. Contrabando y En- penas corpóreas por ahí. claro, penas corporales que se pueden llevar hasta 9 años de prisión para el representante legal Ujú. socioaccionista que se haya Exacto, miscuido con el acto delictivo, exacto, ¿no? Entonces, exactamente. incluso la CAREN, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, emitió un comunicado diciendo, oye, a todos mis agremiados les recomendamos no utilizar El el aviso de aviso cruce. de cruce porque Ujú. pueden caer en un supuesto de cancelación de patente por estar haciendo el despacho aduanero con documentos que no están Exactamente, autorizados. exactamente, exactamente. Entonces, ahorita es lo que estamos viviendo. Por un lado, vemos una NAM que no va a torcer su brazo, o sea, de manera muy, creo que muy exagerada, poco diplomática, le dijo al SAT, te doy un mes para que arregles tus sistemas y le hagas como quieras porque esto va para adelante. Y es como de, a ver, papá, no es que arregle los sistemas, es de, hay que arreglar el tema jurídico, hay que arreglar el tema de los sistemas, hay que arreglar la comunicación, hay muchas cosas, porque efectivamente dentro de los famosos 10 puntos que Raquel Buenrostro menciona dentro del oficio que le manda a Horacio, Horacio, lo digo como cuate, al maestro Horacio, este, eh, es justamente uno de los que a mí personalmente tiene todo sentido, es, a ver, espérame, como yo, yo pierdo trazabilidad, el día de mañana va a pasar una situación. El contribuyente puede adentrar mercancía y después retractarse, y entonces, a pesar de que la mercancía ya entró, le va a generar un saldo a favor que el día de mañana me va a reclamar. Y yo, SAT, no tengo trazabilidad de todo ese proceso y me va a venir a reclamar un saldo a favor de algo que realmente sí sucedió, pero él se retractó de cierta forma y entonces me lo va a venir a cobrar. La otra también es, pues al final, lo que no le gusta al SAT es la simulación de operaciones, porque dado que al final, uno de los temas es, oye, como no voy a tener certeza yo el SAT de la información que se está trazando, pues puede haber mecanismos de simulación donde dicen que hay mercancía cuando realmente no existe, porque no está, no hay una fiel vinculada, no hay muchas cosas que están vinculadas, y entonces pues, yo no tengo manera de saberlo y eso al SAT no le gusta. Son dos de los puntos de los 10 que mencionó, más el tema de la certeza jurídica justamente hacia los contribuyentes, que el SAT, que bueno, Raquel le dice a Horacio, ¿no? Claro, claro, y esa parte de la trazabilidad es importantísima porque al final el SAT ya no va a saber cuál información. Por ejemplo, un punto que comentábamos que es un gran gap que se tiene ahorita es que los contribuyentes, si hacen una operación de comercio exterior con el famoso aviso de cruce, hacen el pago de impuestos de 100 millones de pesos y posteriormente desea rectificar o simplemente hace un desistimiento de la operación, como ya existe un pago referenciado en el SAT por parte de ese contribuyente y si la operación no se lleva a cabo, en estricto teoría más bien se desiste, el SAT no va a tener la trazabilidad de saber si se hizo o no la operación, entonces Exacto. el contribuyente va a decir, oye, SAT, yo te hice un pago, no lo utilicé, tú no sabes si lo sé o no, pero yo te digo que no, Sí, y de aquí tengo un saldo a exacto. favor que quiero que me devuelvas mis 10 millones de pesos que pagué, ¿no? ¿O qué va a pasar, Arturo? Caso importantísimo y quién mejor que tú para saberlo, el tema de la conformación de la DIOT, ¿no? Para todo el tema de las devoluciones de IVA, el SAT se encarga de hacer las devoluciones de IVA. Y parte de Ujú. los IVAs que se consideran para este tipo de solicitudes son los IVAs pagados en la importación. ¿Qué va a Exactamente. pasar si el SAT no sabe realmente si se pagó o no ese IVA, si hicieron o no operaciones de importación porque no tienen la información? Exacto. Y otro punto importantísimo, incluso en materia económica, macroeconómica, bueno, en el tema económico mexicano, puta, la balanza comercial, cabrón. Entonces, como no voy a tener justamente una certeza de que sí se efectuó, de qué se desistió, de qué es simulado, el día de mañana me voy a fiar de la información que la NAM me provea y entonces se va a ver, pues se puede llegar a obtener una balanza comercial alterada sin información a como lo venía manejando el SAT porque no va a tener esa trazabilidad y va a confiar, o podría confiar, que es lo que no quiere, en la información que la NAP dé
sin tener la certeza jurídica de estas operaciones simuladas que pueden alterar completamente la balanza comercial y la información financiera en nuestro país y se haga un cagadero, y perdón por la expresión, pero se puede llegar a hacer, y ahí sí tiene un sentido muy interesante lo que dice justamente Raquel Buenrostro, ¿no? Es correcto, es correcto. Y de ahí, si nos metemos a N cantidad de actividades aduaneras en las que se puede repercutir esta actividad, o perdón, esta nueva idea, ¿no? Esta nueva Así es. formato, pues va a tener repercusión. Ahora, otro punto importante, esto va a seguir, Arturo, va a seguir Sí, porque acaban de generar un nuevo documento que va a suplir a uno que ya tenía el SAT, que se denomina cruce de valor, que es la transmisión de toda la información relacionada con el valor de las mercancías y documentos o información relacionada con la comercialización. Entonces, correcto. la NAM le valió que viendo todos estos problemas, él generó su propio nuevo formato en Sí, el está cual se cañón. tiene que transmitir la información y ¿qué pasa? Va a volver a dejar afectados al SAT. ¿Por qué? Porque ahora ya no solamente ya no va a tener información general del pedimento, si se despachó o no, sino no va a tener información del valor y los datos de comercialización de la mercancía. Entonces esto te pega otra vez en la balanza, te pega en temas de deducciones para efectos de ISR, te afecta en temas estadísticos para tema de análisis de datos para la cuestión de la gestión de riesgo y volvemos a los mismos problemas, ¿no? Entonces ya se ve que es una actitud muy marcada por parte de la Sí, ENAM de decir, yo quiero dejar mi huella, yo quiero que se utilicen mis sí, formatos, exacto. no me importa que siga utilizando los sistemas institucionales del SAT, ellos se van a tener que adecuar o se va a tener que crear un puente. Y esto es muy peligroso, Arturo, muy peligroso porque, ojo, si lo vemos de manera dramático, de manera eh, público, pues vemos que existe de manera muy clara una lucha de poderes, Definitivamente. ¿no? Si la vemos de la cuestión operativa, tenemos una incertidumbre jurídica muy alta por parte de los contribuyentes. Pero Arturo, ¿qué va a pasar con toda la cuestión de la visualización o cómo nos ven o la percepción que estamos generando hacia el extranjero, es el tema de la inversión? Pues es que no va a haber certeza Porque, jurídica, ¿no? claro, o sea, van a decir, oye, se están peleando de manera interna, no están haciendo, no están coordinando. Y aquí, sobre todo el punto que voy, es que, si te das cuenta, empieza a jalar, ahora sí que más agua, ¿cómo le llaman? Más Agua agua para para su su molino. molino, Mm, la NAM, ¿no? Para tener correcto. más control, más independencia, pero estamos hablando que es una autoridad con tintes de seguridad y ya Ujú. no de tintes estratégicos para Así es. cuestiones fiscales aduaneras. Y esto lo traigo a colación y quiero saber tu punto de vista, porque la NAM dentro de sus facultades que tiene es que ellos pueden establecer su propia directriz, su propia normatividad para efectos de llevar a cabo las actividades para las cuales se encuentran facultados. Entonces, el día de mañana, yo no dudo que para 2023 la NAM saque su propio reglamento para Lo va a hacer. operaciones, sus propias Lo va a hacer. reglas. Entonces ya nos vamos a encontrar más como un CBP, que estamos más enfocados en teoría, ¿no? Para Sí, cuestiones de terrorismo, bueno, aquí en este caso para temas de contrabando, de drogas y todo eso, y ya no va a ser una aduana estratégica, que era algo que todas las administraciones habían peleado correcto. para efecto de volvernos competitivos en un entorno global para atraer inversión extranjera directa. Yo digo que la solución es brinquemos al blockchain y ya, nos libremos de todo este rollo. O sea, y es una manera de poder tener trazabilidad de la información de todos los mecanismos y ya nos olvidamos todo ese rollo. Pero ese es un sueño guajiro. Pero bueno, o sea, al final lo que estás comentando, yo sí creo que la NAM lo va a hacer. O sea, la NAM lo va a hacer y entonces se va a volver más en un tema de control, como bien lo mencionas, en temas de seguridad, más allá de un tema estratégico para efectos recaudatorios o para efectos de crecimiento como país. Y entonces va a haber un conflicto interno y digo, o sea, al final Raquel Buenrostro va a tener, o sea, ella tiene un tema muy, muy fuerte en México que es recaudar, recaudar, recaudar y recaudar. Ese es su lineamiento. Tiene que recaudar, 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 porque tiene que darle presupuesto al gobierno federal. Entonces, cuando llega un organismo interno que se contrapone
a esas metas o a esas métricas, va a ser un conflicto interno muy, pero al final la NAM está facultado para crear sus propios lineamientos y créeme que lo va a hacer. Si ya ahorita que no tienen infraestructura bien consolidada, están aventando pataditas, decir voy a hacer y voy a crear y todo este rollo, claro que lo va a hacer. Ojalá, el único punto, y a mí lo que más me preocupa, digo, que ellos se peleen y que hagan lo que quieran. El tema es que no nos afecten a nosotros como contribuyentes en nuestra operación, que nos den certeza jurídica, porque eso es algo que nosotros tenemos para que podamos seguir operando. Y obviamente sí, que al final la información que se provee a nivel económico sea real, sea algo que tenga sustento y evitemos este tipo de situaciones en actos de simulación que se pueden llegar a dar por esta falta de comunicación y trazabilidad que el SAT tanto dice, ¿no? Correcto, sí, completamente de acuerdo. Es un punto que hay que estar muy al pendiente porque va a tener un impacto que si lo vemos de manera secuencial, puede llegar hasta afectar en algún momento la cuestión de la cadena de suministro, ¿no? O la Cañón. proveeduría de mercancía y al final va a repercutir en costos, en escasez, en cualquier otra situación que digo, igual lo está llevando muy lejos, pero la realidad es que puede pasar si sigue teniendo toda esta complicación que el día de hoy estamos viendo con las nuevas adecuaciones que está haciendo la NAM. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo. Digo, ojalá y lleguen a buenos acuerdos. Entiendo el agobio del SAT, entiendo el agobio de Raquel Buenrostro y ojalá y puedan llegar a buenos acuerdos por el bien pues, de las partes, de todas las partes, tanto el tema del SAT como el tema de la NAM, como el tema del contribuyente. Y digo, ojalá y lleguen a buenos acuerdos, ojalá y no se monten en su macho como acostumbran a hacerlo. Pero bueno, no sé si quieras agregar algo más a mi estimado amigo. Híjole, creo que hay muchísimas cosas que hablar, pero bueno, al Pero menos cañón. en la parte central de este tema, creo que pues, ahorita estamos, hay que ver antes del 19 de septiembre cómo se empieza a establecer la comunicación y los mecanismos de control que va a tener que tomar la NAM y que va a tener que adecuar el SAT para que no haya Correcto. afectación ni en las aduanas ni en la parte tributaria o fiscal por parte del SAT y que nosotros como contribuyentes pues, tengamos certeza segura de lo que debemos de cumplir y a quién le debemos de cumplir. Completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo. Pues bueno, les deseamos lo mejor a la NAM y al SAT, que se pongan, que se van a echar unos chupirules y ya y se ponen de acuerdo ahí tanto Horacio como Raquel y puedan llegar a buenos acuerdos. Pero bueno, pues muchísimas gracias a todos por seguirnos en su episodio, en su podcast. Saben que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music y por supuesto tenemos el video podcast en YouTube. Suscríbase, dele a la campanita y por favor comparta. Y creo que esta información es de vital importancia porque existe un sinnúmero de contribuyentes, un sinnúmero Sí. de empresarios que tienen importaciones, exportaciones, sistemas de información, fleteros, o sea, hay mucha cadena económica involucrada en este gran conflicto que es importante que estén aquí en conocimiento. Entonces, no sea malo, comparta este episodio con todos sus allegados. Y pues muchísimas gracias y hasta luego. Nos vemos. Hasta la siguiente.